Hoy quería hablar sobre trastorno bipolar. Sí. Uno de los trastornos del estado del ánimo. Sí. Desde una perspectiva bastante particular, hay una psiquiatra muy conocida en el mundo de la psicología, en el mundo de la psiquiatría, americana ella, ha escrito muchos libros y ha hecho muchos aportes sobre el trastorno bipolar justamente por haberlo estudiado. Sí. Kay Jemisin, que la particularidad, digamos, que tiene esta mujer es que sufre de trastorno bipolar. O sea, además de hablar y de ser una experta en el tema y de ser una académica que ha hecho muchos aportes, da cuenta en uno de sus libros autobiográficos, podríamos decir, de todo lo que significó para ella haber sufrido este trastorno y de haberlo padecido justamente de primera mano y haber tenido que conceptualizar en relación a esto, ¿no? Entonces ese aporte es a lo mejor un poco más interesante que el denominador común de los profesionales que muchas veces hablan de lo que pasa, ¿sí? Porque lo leen o porque lo estudian o porque ven un caso de un tercero, pero no porque saben lo que significa habiéndolo vivido en carne propia, ¿sí? Voy a arrancar hablando un poco sobre el trastorno bipolar para aquellas personas que no saben de lo que se trata. El trastorno bipolar es un trastorno, recién decía, del estado del ánimo. Las personas ven afectada su estado del ánimo, muy parecido o dentro de los primos hermanos, podríamos pensar, de los trastornos como el trastorno depresivo mayor, como los trastornos de depresión, muy parecido pero con algunas particularidades, ¿sí? Las personas que sufren de trastorno bipolar suelen tener en algún momento ánimo expansivo o ánimo muy elevado, ¿sí? Que va acompañado por lo general de un aumento notable en la actividad y en la energía que tienen estas personas, ¿sí? Son personas que fluctúan entre, por momentos, sentirse extremadamente bien, Por ¿sí? los máximos, siempre por los máximos, arriba, abajo. Exacto, siempre o muy arriba o muy abajo, pero el estar muy arriba o muy irritable o con mucha energía se sostiene una X cantidad de tiempo, no voy a dar precisiones para no aburrir, y eso a veces va acompañado de nada, cuando la persona va demasiado arriba y cuando está muy expansiva, muy irritable, etcétera. No hace falta que vaya acompañado de un estado anímico contrario para que sufra de trastorno bipolar. Hay personas que tienen que hospitalizarse, por ejemplo, producto del acelere mental en el que se encuentran. Y hay otras que no tienen tal acelere mental o no tienen tantos signos expansivos o tantos síntomas, digamos, que tienen que ver con la velocidad en la que les funciona la mente, y por ende no tienen que hospitalizarse, pero eso sí se combina con un momento, por lo general es una semana al menos, de ánimo decaído, lo más parecido a la depresión. Ahora, con medicación se regula. La medicación es el tratamiento de primera elección en los trastornos Lo que bipolares. pasa que siempre tiene que estar bajo el control de alguien la medicación, porque esa persona no suele tomarlo con regularidad. Ahora voy a hablar un poco de eso. Hay casos y casos, pero sí es cierto que hay como algunas objeciones con los pacientes que sufren de este trastorno y que a veces objetan algunos aspectos de la medicación, ¿no? O se automedican mal. También, sí. Eso igual no es solamente el trastorno bipolar, solemos automedicarnos No, lo bastante. que pasa es que, como tengo en mente un caso, Ajá, yo te estoy comentando lo que veo algunas veces, ¿no? sí, sí. En el trastorno, ¿Quién no se manda un clona por estar engripado? bueno, no hagamos apología de la automedicación. Las personas que nos están escuchando, por favor, antes de tomar cualquier medicamento, consulte con un médico cuya matrícula esté autorizada. Che, que cuando que sepa. Che, cuando las personas sufren de trastorno bipolar y están en el pico hipomaníaco, le llamamos los psicólogos y los psiquiatras, o maníaco, que es el pico hacia arriba, las personas experimentan una sensación de grandeza particular, ¿sí? Se sienten extremadamente bien, decía recién, tienen una autoestima exagerada y se sienten Omnipotentes. un poco omnipotentes, sí, tal cual, sienten mucha grandeza. Eso va muchas veces acompañado de disminución en la necesidad de dormir. Las personas suelen pasar varios días sin dormir o durmiendo muy poco. Son verborrágicos, es decir, uno cuando empieza a hablar con estas personas en el pico, en el momento maníaco o hipomaníaco, se da cuenta de que las personas reproducen mucha cantidad de palabras por minuto, mucho más del denominador común de las personas. Yo recién decía, bueno, tienen un fluir muy rápido a nivel mental, la mente les funciona muy rápido y piensan muchas cosas en muy poco tiempo y mucho más rápido que lo haría la gente normalmente. No tendré ese síndrome yo. Y eso hace muchas veces que... Sí, no, ¿Qué? no, No, por perdón. favor. No, y eso hace muchas veces también que tengan fuga de ideas. Claro, piensan tan rápido que de repente
algo de lo que piensan se les escapa, producto de esta rapidez, digamos, en la que le funciona la No le mente. funciona la boca y la cabeza, digamos. Total. ¿Y cuánto dura este periodo de hiperactividad? Debería durar por lo menos una semana. Obviamente diagnosticado por un psiquiatra o por un psicólogo, ¿sí? Debería durar al menos de una semana y tendría que tener algunas particularidades. Tendrían que haber ciertos síntomas, ¿sí? Eso como muy específico, muy técnico, pero habría que tener ciertos síntomas, ¿sí? Obviamente cuando la persona necesita hospitalizarse, producto del acelere mental que tiene, es mucho más fácil de hacer el diagnóstico. Pero a veces el diagnóstico es más sutil, porque además, no me voy a meter en esto, pero los trastornos bipolares suelen ser cíclicos y suelen arrancar con un ciclado muy lento, le llamamos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que las primeras crisis se manifiestan y son desestimadas porque el ciclado, al ser lento, se vuelve a reproducir tal vez al año y medio, la segunda crisis. Pero a lo largo del tiempo las crisis se van haciendo más pronunciadas y además se van acotando. Entonces, cada año y medio, si la primera crisis fue al año y medio, la segunda crisis puede ser al año y 2 meses, y así sucesivamente hasta que llega un momento en el pico. Esto hay que hacer como un análisis muy particular. Hay un momento en el pico donde las personas pueden fluctuar muy rápidamente en relativamente poco tiempo, ¿sí? Una persona, una vez que está medicada, ¿puede tener la lucidez de una terapia? Las personas con trastorno bipolar, excepto cuando tienen que hospitalizarse, siempre son lúcidas, siempre son conscientes de lo que les pasa, a diferencia de otros cuadros. Pero el psicólogo psiquiátricos. puede investigar el origen es químico. Justo iba a hablar un poco sobre eso. Hay mucho debate al respecto del origen, ¿sí? Y se sabe que la predisposición genética y biológica del trastorno bipolar es muy alta, ¿sí? También hay mucho prejuicio, nosotros tenemos muchos prejuicios en términos sociales, la mayoría de las personas del mundo, de hablar con nuestros familiares directos sobre lo que nos pasa, ¿sí? A lo mejor ahora no tanto, en Argentina, en Buenos Aires tampoco, pero pensemos que hasta hace relativamente poco tiempo uno sabía que a los padres les podía pasar algo, a los abuelos les podía pasar algo, pero no había una clara lucidez respecto de qué era ese algo que le pasaba, con lo cual uno no sabía muchas veces con qué carga genética venía, ¿sí? Si Aparte ir al psiquiatra era de loco. Totalmente estigmatizado. En cada lugar 2, ponele. Sí, pero bueno, se sabe que hay un componente biológico muy alto, muy elevado. Esto quiere decir que la chance que si alguno de mis padres sufre de trastorno bipolar lo tenga yo es bastante más alta que si una persona cuyos padres no tiene trastorno bipolar no lo tenga. Ahora, la genética puede determinar algo. Relativamente, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, que cuando uno tiene bastante conocimiento sobre la genética, uno puede hacer modificaciones en el entorno preparando a esa persona para que el trastorno bipolar o el posible trastorno bipolar o esos genes, para hablarlo en términos más específicos, no se expresen de esa manera y se expresen de una forma más funcional. ¿Sí? En el te iba a preguntar, viste, recién comentaba, bueno, estos periodos de fluctuación, del tiempo que varían y eso. Bueno, cuando una persona tiene esa crisis, por ejemplo, esa, no sé, dijiste una semana, por ejemplo, de esa hiperactividad o lo que sea, cuando va a cambiar, ¿se da como despacio o se da repentinamente ese cambio? Bueno, claro, por lo general las fluctuaciones se dan en muy poco tiempo, ¿sí? Las personas switchean, hacen un cambio. El switch es como el cambio de la luz. Vieron que vos tenés prendido o apagado. Las personas en términos anímicos les pasa algo parecido. Obviamente que cuando el cuadro recién empieza a manifestarse, los cuadros son un poco más, los momentos, digamos, estos dispares son bastante más paulatinos. Cuando la persona está en una situación de crisis, por lo general sube muy rápido. Y la rapidez con la que sube, ¿sí? La rapidez con la que se encuentran los síntomas de la hipomanía o de la manía, ¿sí? La rapidez con la que se encuentran los síntomas del ánimo expansivo, indican la rapidez con la que los síntomas depresivos van a aparecer. Cuanto más sube una persona, es probable que más rápido baje. ¿Se entiende? Cuanto más arriba se encuentre y cuanto más rápido llegue ese punto arriba de todo, posiblemente más rápido y más abajo va a llegar. O sea, están totalmente como correlacionados ambos puntos, sí. Claro. Equilibrado en el desorden. Totalmente, Claro. sí, totalmente. Hay como, pareciera, si uno lo quisiera explicar en términos energéticos, pareciera que algo de lo que el cuadro necesita de energía, después se lo cobra. Y cuanto más energía necesita el cuadro para ir hacia arriba, más energía va a necesitar el cuadro para ir hacia abajo. Claro. Si nos imaginamos así como en una curva, en un gráfico de... Y la cuestión genética es un poco como la esquizofrenia, ¿no? Bueno, sí, podría ser, sí. La predisposición genética en ambos cuadros es bastante alta y la chance de que uno tenga algo de esto, si algún familiar directo lo padece, es alta, sí. Es medio Hay- como la ley de Newton, de la misma fuerza. Todo lo que Claro, sube, claro. me Muy así. copa la comparación, tal cual. Todo lo que sube tiene que bajar. Claro. Bueno,
Puntos suspensivos. Como siempre. No, además de, otros trastornos del estado del ánimo, ahora voy a hablar un poco voy a seguir hablando del trastorno bipolar, pero para que se piense que a veces nosotros los psicólogos, los psiquiatras, estamos como muy acostumbrados a ser categoriales, ¿no? Con la definición. Sufre de trastorno bipolar y solo de trastorno bipolar, y a veces uno se encuentra con cuadros mucho más complejos, donde hay fluctuaciones y donde hay un abanico de posibilidades, ¿sí? Muy parecido al trastorno bipolar, recién hablaba del trastorno depresivo, de la depresión, como todos la conocemos, que es como una especie uno muchas veces se piensa como el resfrío de la psicoterapia, la depresión. Se supone que el 25% de la población mundial en algún momento de la vida va a estar depresivo, pero también hay un trastorno que se llama ciclotimia, ¿sí? Que es muy parecido al trastorno bipolar, pero sin esos picos tan elevados. Son personas que cambian, ¿sí? Que tienen algunos síntomas parecidos a los del trastorno bipolar, pero no los cumple todo por completo, donde por momentos se sienten bien y por momentos no se sienten tan bien, ¿sí? Claro. Y también eso tiene que ver con los vínculos. Bueno, si uno se basa en la teoría de que tiene que ver mucho con la cuestión biológica, los vínculos pueden ayudar, entorpecer, perjudicar o aliviar, pero las personas ciclotímicas. Lo manifiestan en todos los ámbitos de la vida, incluso en los amores y desamores, total. Amores y desamores. Cuando las personas están bajones, eso se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, laboral, interpersonal, trabajo, estudio, y cuando están muy arriba lo mismo. Son personas, ahora voy a hablar un poco de eso, son personas que piensan mucho en un montón de aspectos, con sus amigos, en su trabajo, en la actividad física. Sobrepensar, lo que hablabas el otro día. Total, eso pasa mucho en el trastorno bipolar. Está bueno, sí, es muy, muy, muy parecido al extremo, podríamos pensar, las personas que sufren del trastorno bipolar. Recién hablaba de la ciclotimia, esto para definir un poco que hay un abanico muy grande, ¿sí? En todos los trastornos del estado del ánimo. Encima de eso podés tener otros trastornos encubiertos. En realidad podrías tener uno u otro. Lo que quiero decir es que, de nuevo, en la complejidad del ser humano, ¿sí? A veces los diagnósticos nos quedan chicos, porque el diagnóstico fue pensado por investigadores en contextos muy puntuales de investigación, justamente con cuadros muy, muy, muy específicos, muy, muy estudiados, muy determinados, ¿sí? En la diaria, sí, hay diagnóstico de trastorno bipolar y después hay un montón de otras personas, porque a veces me pasa que la gente escucha y dice, eso me pasa a mí, entonces lo tengo. Pará. No es tan así. La cosa es mucho más compleja y, un poco lo que decía. Por ahí lo que detectás primero es lo más grave que tiene. Por lo general, lo más importante, digamos. Por lo general las personas hacen consulta cuando tienen una crisis muy importante que lo lleva a hospitalizarse, producto del acelere, producto del estado de manía con el que se encuentran, ¿sí? Durante mucho tiempo, la definición anterior de los manuales diagnósticos hablaban de que las personas en un cuadro de hipomanía, cuando estaban arriba, llevan a cabo conductas compulsivas que ponen en riesgo o en peligro su vida. Y una de las definiciones era hacer compra de forma compulsiva, entonces de repente te encontrabas pacientes que ganan X y que gastaban X por 10 en comprar, sombreros de béisbol, pero nunca jugaron al béisbol, no, porque se les ocurrió la idea de poder venderlos y qué sé yo, entonces de repente gastaron 10 veces su sueldo en comprar sombreros de béisbol. Sí. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Sería la pregunta. Bueno, en un pico hipomaníaco las personas llevan a cabo ese tipo de conductas riesgosas para su economía, pero también riesgosas para su salud. Eran personas, por ejemplo, y esta era una de las definiciones que hacían los manuales diagnósticos, que conducían a alta velocidad. Entonces, claro, si vos de repente en las rutas de Argentina o del mundo, qué sé yo, vas a 180 kilómetros por hora, y definitivamente es una conducta que pone en riesgo tu vida, y algo parecido definía en términos de conducta sexual. Eso se cambió y se dejó solamente el aspecto de, personas que ponen en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, yo decía recién, ¿cuándo llegan las personas a consulta? Cuando se hospitalizan, producto del acelere mental en el que se encuentran, tienen que pedir ayuda y necesitan ir a un centro de salud y quedar internados para poder bajar. ¿Y la persona se da cuenta para pedir internación? ¿O alguien del entorno? Cuando llegan a ese punto, tal vez se puedan dar cuenta, pero posiblemente se dé mucho más cuenta el entorno que ellos mismos. Mira, ahora justo iba a contar el caso de la psiquiatra que escribió 2 libros maravillosos que se los recomiendo, ahora se los cuento. Esta psiquiatra Jameson, estadounidense, experta en trastorno bipolar, pero además que sufre de trastorno bipolar, habla mucho del prejuicio, me parece un tema súper interesante, habla mucho del prejuicio sobre las enfermedades mentales en los profesionales de la salud mental. Claro. Entonces, para mí es facilísimo atender personas que sufren de trastornos mentales, pero sería muy difícil para mí pararme acá frente a ustedes, frente a un paciente y decirle yo también sufro de un trastorno anímico o de un trastorno mental.
¿Por qué? Porque hay mucho prejuicio y se cree de El alguna psiquiatra es manera... perfecto, que el psicólogo es Sí, que no perfecto. nos va a poder ayudar porque está como desequilibrado, ¿no? Este prejuicio que tenemos de que las personas que sufren de enfermedades psicológicas están desequilibradas y no se sabe bien qué se puede esperar de ellos a lo largo de la vida. Pero es como pedirle al dentista que nunca le vieron la muela. Total, igual, exactamente igual. Sí, o pretender que no sea una persona que da cursos de manejo nunca haya tenido un accidente de tránsito. No tiene nada que ver una Por cosa eso con la también otra. la importancia de ir con un profesional a consultarlo, porque Total, creo que sí. que existe internet, mucha gente por ahí tiene alguna cosa, pero Todos. en internet le sale algo que nada que ver a lo que tiene, pero ya Claro, se piensa sí. que lo tiene. Los pacientes míos llegan a consulta, primeras consultas con los diagnósticos hechos de Sí. TikTok. Y yo le digo, pero ahorrate Sí, la sí. consulta, con lo que cobro ahorrate la consulta y andá a seguir en TikTok con el influencer que por el que te estás guiando. Che, hablaba de esta psiquiatra, ella cuenta, cuando lo hace público que sufre de trastorno bipolar, cuenta que preparó a su equipo, además era jefa de psiquiatría de un hospital muy importante en Estados Unidos, cuenta que prepara a su equipo y le dice, che, una cosa soy yo con mi enfermedad y otra cosa soy yo, mi enfermedad y mis pacientes. Yo necesito que si ustedes me ven acelerada, ella lo cuenta en uno de estos libros, dice, yo necesito que si ustedes me ven acelerada, llamen a estos médicos, llamen a este médico que fue el médico que me trató de toda la vida, que sabe que me conoce, que sabe qué tipo de medicación me tiene que dar. Ella preparó, y parte de la osadía, digamos, de conocer a la enfermedad, ella lo define un poco en estos términos, parte de la osadía es poder adelantarse y poder coquetear un poco con la enfermedad. A ella se la criticó mucho porque dice que vende o que publicita una versión muy romántica del trastorno bipolar. Y pensemos que las personas que sufren de trastorno bipolar tienen tasas bastante negativas en un montón de aspectos. Son personas que tienen 3 chances más de consumir sustancias, son personas que tienen riesgo suicida muy alto por conductas que ponen en jaque su vida, pero también por conductas autolesivas o incluso suicidas. O sea, es un combo bastante particular. Y a ella se le acusa justamente de romantizar un poco el diagnóstico, porque ella coquetea con que, bueno, terminó conociendo la enfermedad porque la conoció desde adentro. Entonces, en parte de conocer esa enfermedad implica preparar a su entorno, preparar a las personas con las que trabaja y decirle, che, si vos me ves acelerada, si vos me ves que estoy durmiendo muy poco, si vos ves que yo estoy con mucha verborragia, hablando demasiado rápido, o me estoy dispersando porque estoy como conectando con muchas ideas al mismo tiempo, por favor, acudí y llamá a este médico, que es mi médico que me trató de toda la vida. ¿Sí? Ella cuenta que tuvo la buena suerte de haber respondido muy bien al plan farmacológico. Al principio decía, las personas que sufren de trastorno bipolar tienen, o mejor dicho, el trastorno bipolar tiene como indicación, como primera recomendación, el tratamiento farmacológico. Las personas tienen que estar medicadas siempre y cuando ellas estén de acuerdo con la medicación. Y una de las medicaciones más antiguas y que mejor y que más funciona es el litio. Seguramente lo escucharon nombrar. Sí. Uh-huh. El litio es una medicación antiguísima que se empezó a estudiar en los 40, ¿sí? En los 40 porque se empezaba a estudiar a las ratas en laboratorios que tenían crisis psicomotrices y se lo empezó a estudiar y más o menos en los 70 la FDA, que sería algo así como la ANMAT en Estados Unidos, lo declaró y todavía se perdura, en los 70 lo declaró como un tratamiento válido para el trastorno bipolar, justamente para tratar las crisis psicomotrices, y todavía perdura ahora como uno de los tratamientos más eficaces junto con otros estabilizadores del estado del ánimo. Cierro un poco con lo que venía charlando sobre bipolaridad y específicamente de esta mujer, esta psiquiatra que me parece alucinante todo el aporte que ha hecho Kate Jameson, estadounidense. Hay 2 libros súper interesantes. Uno se llama, interesantes porque no son técnicos de trastorno bipolar. Uno se llama Una mente inquieta y el otro se llama Marcados por el fuego. Son como experiencias de vida. Uno es una autobiografía escrita por ella donde cuenta desde adentro, digamos, cómo se vive y se padece el trastorno bipolar. Yo recién decía, muy criticado estos libros, ella toca varios temas. Primero el dilema, lo que decía hace un ratito del dilema de ser profesional y sufrir de un trastorno mental. Pero ella habla específicamente de algo que es como bastante controversial y que muchas veces no se habla y no se cuenta, que tiene que ver con el poder adictivo de las manías, ¿sí? Del poder adictivo de esos estados de excitación, de esos estados de expansión, de esos estados donde uno se siente único, pleno, verborrágico, con mucha fluidez mental, donde uno no tiene necesidad de dormir, donde uno no se siente cansado, ¿sí? Donde uno vive la vida de una forma extremadamente feliz. Ella habla de este punto que es súper interesante, porque no se habla mucho, y porque además los psicólogos y los psiquiatras muchas veces caemos en la cuenta de reducir y de opacar y de no darle lugar a lo que los pacientes muchas veces nos cuentan, que es el disfrute terrible que ellos experimentan, que ellos sienten
justamente cuando están en estos picos elevados, ¿sí? De hecho, vos, Negra, lo decías hace un rato, en estos estados, en estos momentos de hipomanía, obviamente cuando la persona está hospitalizada ya no, porque definitivamente sufre y la pasa mal, pero en los estados no tan elevados de hipomanía, las personas muchas veces dejan la medicación. ¿Por qué? Porque parte de la medicación lo que hace es estabilizar, la medicación recomendada son estabilizadores del estado del ánimo o antirrecurrenciales se llaman, que lo que hacen es justamente ¿Se sienten bien? aliviar el pico hacia abajo, es decir, la medicación no hace que vos bajes tanto, pero también hace que no subas tanto, ¿no? Entonces muchas veces las personas cuando se sienten bien dicen, che, bueno, listo, ya está, saco la medicación. Y a veces la sacan justamente porque dejan de experimentar estos picos hacia arriba que son bastante adictivos, ¿sí? De hecho, la dejan para tener ganas de volver a ese estado. lo dejan porque al dejarlo vuelven a sentirse de esa manera, vuelven a sentirse elevados y vuelven a sentirse adrenalina. expansivos. Total, lo que uno trata de explicarle a estos pacientes es que el pico hacia arriba siempre antecede lo que va a ser después el pico hacia abajo, ¿sí? Y ella habla, y este es el punto que le critican tanto, el aspecto romántico del trastorno bipolar, ella habla de que en estos estados es mucha la expansión mental que uno tiene y es mucha la conexión que uno logra con aspectos relacionados con la creatividad y con la productividad. Ella habla muchas veces de los artistas que correlacionan muy bien con el trastorno bipolar. Artistas, genios absolutos, indiscutibles de la historia de la humanidad, actuales, contemporáneos, y no que posiblemente hayan cumplido con los criterios para el trastorno bipolar. Y ella dice justamente que el estado hipomaníaco de expansión absoluta de la mente muchas veces te lleva a producir o a conectar con una creatividad única, ¿sí? Con una expansión única. Conozco casos de personas, por ejemplo, que por producto del trabajo al que se dedican, sufren de trastorno bipolar. El trastorno bipolar fue muy funcional para lograr éxito en su trabajo. Imagínense trabajos tal vez que requieren en algún momento de la semana mucha cantidad de horas de estar despierto, mucha cantidad de horas de trabajo y manejar mucha cantidad de gente, manejar muchos empleados, muchos clientes. O sea, imagínense una situación así donde uno necesita ahí tener un pico muy elevado de lucidez y un pico muy elevado de creatividad y un pico muy elevado de energía, ¿sí? Y eso te genera un estrés que después te lleva abajo. Eso antecede siempre ese pico hacia arriba, siempre los episodios maníacos o hipomaníacos anteceden lo que van a ser después las caídas, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿cómo cuestionar a un profesional porque tiene una enfermedad sobre la que está trabajando? Es un poco el criterio de la gente común que piensa que si el psicólogo, no sé, mira, no puede con los hijos y quiere atender gente. La gente no entiende que a veces el afecto no te sirve para trabajar algunas cosas. Total. O sea, desde la profesionalidad, sin el afecto interviniendo al paciente, para mí debe ser re útil. Porque vos podés entender perfectamente lo que le pasa al otro mejor que nadie. Total, bueno, hay algo, viste, que los libros no te explican, que las experiencias que te cuentan no te explican y que uno lo siente o no lo siente. ¿Eso te hace mejor, peor profesional? Bueno, te hace un profesional distinto, te hace un profesional que sabe de lo que le estás hablando porque lo vivió en primera persona. Podés ser mal profesional de todas maneras o podés ser un excelente profesional sin haberlo padecido, pero te da un plus, un agregado. Sin embargo, y este yo creo que es el punto determinante, la crítica y la estigmatización que tienen los trastornos mentales en todo el mundo, incluso actualmente, y lo poco que se habla al respecto de esto, hace que uno se aleje y que uno tenga mucho prejuicio con este tipo de profesionales, ¿sí? Marian, yo quiero hacerte una pregunta con respecto al trabajo. A ver, esta gente, ¿cómo el empleador, digamos, porque obviamente si tiene un alto y bajo, dentro de un área laboral es complicadísimo. Y si es el empleador, ni te cuento. Por eso. Bueno, el empleador ni hablar. Porque el empleador bueno, pero puede pasar, empleador, ¿viste? Que necesita laburo, decir, bueno, me lo fumo, qué sé yo, que esté así un poco arriba, un poco abajo. Pero los que sufren esto en contacto, a ver, en su área laboral, ¿no? Uno va con su diagnóstico, puede ir con su diagnóstico. Debe ser muy difícil eso. Es súper difícil, pero es difícil como si una persona sufre de apendicitis con sus particularidades y en determinado momento tiene una crisis, se tiene que intervenir, tiene que tomarse licencia, después hacer recuperación, lograr estabilizar, hacer un tratamiento adecuado, o una persona que se resfría, que tiene broncoespasmo y que en determinado momento del año, por ejemplo, en esta época de otoño, bueno, sí, tiene como es más proclive a sufrir enfermedades respiratorias,
Con esto pasa algo parecido, con el agravante del estigma social que tiene Claro. y con el prejuicio que Y se que el maneja. resfrío se pasa en una semana, esto no Claro. se pasa en una semana. No, bueno, hay gente, bueno, las personas que sufren asma, ¿sí? Las personas que sufren, no sé, que tienen alguna complicación pulmonar, posiblemente tengan, tal vez en una temporada, 2 o 3 resfríos o complicaciones. Bueno, las personas que sufren de trastorno bipolar les pasa algo parecido. Solo para terminar, y un punto que me parece interesante, a mí por lo menos, porque tiene que ver un poco con lo que me dedico, que es específicamente trabajar en su mayoría con pacientes que sufren de problemas de consumos. Cuando ella relata, cuando esta psiquiatra Jameson relata lo adictivo que se vuelven las crisis bipolares en el punto hipomaníaco, cuando la persona está muy arriba, y la expectativa que uno tiene respecto de encontrarse nuevamente con esa situación, me hizo acordar mucho cuando lo leía en estos 2 libros que les mencioné, a los pacientes que consumen sustancias y que tienen un problema por consumo de sustancia. Las personas cuando tienen un problema por consumo de sustancias, disfrutan mucho la previa, ¿no? Hacerse la idea, empezar como a hacerse un poco los ratones respecto de cuándo van a consumir, lo que le va a generar, pim, pum, pam, y ahí liberan mucha adrenalina y muchas sustancias químicas relacionadas con el placer. Y muchas veces lo que te relatan es que cuando consumen efectivamente la sustancia problema, no experimentan ningún tipo de placer, de hecho la pasan mal. Pero hay todo un adelantamiento, hay toda una cosa previa, digamos, Una película. de la expectativa, la película, tal cual, que genera cuestiones muy específicas y muy puntuales. Esto, algo parecido, le pasa a las personas que sufren de trastorno bipolar. Está la previa por el recuerdo de algún momento donde la pasaron terriblemente bien y fue muy exitoso en esto de poder conectar con creatividad, productividad, arte, qué sé yo, y fluir y qué sé yo, y se sentían únicos y plenos, que anhelan tanto ese momento que lo empiezan a pensar, lo empiezan a anhelar, lo empiezan a elaborar mentalmente, se empiezan a adelantar, a hacer un poco la película, lo que vos decías, Negra, y claro, cuando llega efectivamente el momento, no la pasan bien, y de hecho no es solamente que no la pasan bien, sino que además después terminan pasándola mal como consecuencia de haber subido tanto. Claro. ¿Sí? Después te voy a hacer una pregunta. Bueno, Sí, cuando obvio. termines. No, solo para terminar esto los puntos fundamentales, uno, no me quiero extender porque ya estamos en hora, pero una de las cosas claves de la psicoterapia, de los tratamientos psicológicos, tiene que ver con que la persona sepa lo que padece. Hay mucho debate respecto si diagnóstico sí, si diagnóstico no, si el diagnóstico te estigmatiza o no. Yo le decía la vez pasada, bueno, el diagnóstico puede ayudar mucho cuando es bien utilizado por los profesionales de la salud, porque te permiten entender qué es lo que te está pasando y sobre todo le permiten entender a la familia qué le pasa al ser querido, ¿sí? Con el cual uno está conviviendo, con el cual uno está tratando, que muchas veces es un terreno totalmente desconocido y hasta incluso se juegan cosas de índole personal, como por ejemplo pensar que nos lo hace a nosotros, ¿no? Che, Claro. no te lo hace a vos, sufre de trastorno bipolar. Claro, claro. ¿Hay alguna persona que no sea adicta? Hay personas que no son adictas, yo creo que hay mucha chance por la composición No me refiero a droga, ¿eh? En general me lo refiero digo. a adicto al trabajo, al, no sé, el loco que va en verano con 38 grados a correr al acceso, y si no va se le duele todo, ¿me entendés? El que le gusta el vino, el cigarrillo, el laburo, no sé, 1000 cosas. Para responderlo rápido, creo que hay mucha facilidad de que nosotros nos volvamos adictos a determinadas conductas que nos traen algún tipo de beneficio o que nos han traído algún tipo de beneficio, eso a lo largo de la historia de la humanidad, y en parte gracias a ese potencial adictivo creo que llegamos a donde llegamos como evolución. ¿Sí? Gracias al potencial adictivo de tener como recompensa positiva de gratificarnos con algunas cosas, por ejemplo la actividad sexual, es que seguimos reproduciéndonos y que llegamos a donde llegamos en términos humanitarios, si no nos hubiésemos extendido, ¿sí? Creo que hay cierta composición y cierta cuestión que tiene que ver con cómo la mente funciona en términos económicos. Trata de gastar la menor cantidad de energía posible. En fin, no me quiero ir de tema. Ahora, también pienso, en el mundo moderno es mucho más difícil no volverse adicto porque se estudia absolutamente, de hecho, la gente que hace programación, la gente que hace TikTok, que hace todas las aplicaciones y todo lo que es internet, todo lo que consumimos en términos de pantalla y lo que consumimos que le metemos a nuestro cuerpo externo, estudia perfectamente esta cuestión neurocientífica de cómo se desarrolla el cerebro. Los reels están pensados para que se vuelvan adictivos. Todas las pantallas están pensadas en función del estudio que se hizo de nuestra mente, de nuestro cerebro, para que sean adictivos. Eso es lo que busca. Con lo cual hoy es mucho más difícil que lo que era antes. Porque además